Mi esposa me dejó fuera de casa con la puerta cerrada. La vecina abrió la suya y dijo, «Mi cama está disponible». Mi esposa enloqueció. Llegas a casa después de un día normal, vas a abrir la puerta, y descubres que tu propia esposa te ha dejado fuera de tu propia casa. No por una emergencia, no por preocupaciones de seguridad, sino porque está teniendo lo que ella llama una conversación telefónica importante, y al parecer, mi presencia sería una distracción demasiado grande. Eso es exactamente lo que me pasó el jueves pasado por la noche. Y fue el momento en que me di cuenta de que mi matrimonio había cruzado una línea, una que nunca creí posible. Me quedé allí parado en el pasillo de nuestro edificio de apartamentos, con la llave en la mano, sintiéndome completamente inútil. La puerta estaba cerrada desde adentro con ese pequeño pestillo de cadena, y podía escuchar su voz a través de la puerta, hablando en tonos susurrados y secretos. Cuando toqué, tuvo el descaro de decirme a través de la puerta que esperara afuera, porque necesitaba privacidad. Privacidad en nuestro hogar compartido, de su propio esposo. Ahora bien, no soy el tipo de hombre que hace escenas o pierde la calma fácilmente, pero parado en ese pasillo, sentí que algo cambiaba. No era exactamente ira, sino una fría comprensión de que este nivel de falta de respeto, de alguna manera, se había vuelto aceptable en mi propio matrimonio. ¿Cómo llegamos aquí? Cuando me convertí en alguien que podía ser descartado y dejado fuera, como una visita no deseada. Fue entonces cuando apareció ella. Mi vecina de enfrente. La había visto muchas veces por ahí. Siempre amable, siempre arreglada. Regresaba de lo que parecía ser una sesión de gimnasio, con esa ropa deportiva ajustada que mostraba curvas difíciles de ignorar. Ella notó que yo estaba allí parado con mis llaves, pareciendo un idiota fuera de mi propia puerta. «¿Te dejaron fuera?», preguntó con una sonrisa cómplice, sugiriendo que había escuchado la conversación ahogada que ocurría detrás de mi puerta. Algo así respondí, tratando de mantener mi voz neutral. Pero había algo en sus ojos, una chispa de picardía mezclada con preocupación genuina. «Sabes», dijo, disminuyendo el paso hacia su propia puerta, «si necesitas un lugar donde esperar mientras ella termina su llamada importante, mi puerta siempre está abierta». La forma en que enfatizó «llamada importante» dejó claro que entendía exactamente lo ridícula que era esta situación. Antes de que pudiera responder, añadió con una sonrisa juguetona, «estaba a punto de preparar café». Café de verdad, no de ese instantáneo. Se detuvo en su puerta, llave en mano, y me miró. «La oferta sigue en pie, si te cansas de estar parado en el pasillo como un repartidor». Desde el interior de mi apartamento, todavía podía escuchar la voz de mi esposa, ahora un poco más animada, completamente ajena al hecho de que yo estaba varado afuera. La conversación había durado al menos 15 minutos y no mostraba señales de terminar. ¿Qué tipo de llamada telefónica requiere dejar a tu esposo fuera de su propia casa? Mi vecina desapareció dentro de su apartamento, pero dejó su puerta ligeramente entreabierta. Podía oler el aroma de un buen café saliendo de allí, y me di cuenta de que no recordaba la última vez que mi esposa había hecho café para mí, o francamente, hecho algo que se sintiera acogedor o considerado. Toqué a mi puerta de nuevo, esta vez con más autoridad. «Esto se está volviendo ridículo», grité. «Abre la puerta». Solo 5 minutos más, fue su respuesta irritada. «Esto es importante». 5 minutos más. Como si yo fuera una especie de inconveniente en mi propia vida. Miré la puerta parcialmente abierta de mi vecina, luego mi propia puerta cerrada. El contraste no pasó desapercibido para mí. Una puerta estaba cerrada herméticamente, manteniéndome fuera. La otra estaba abierta, invitándome a entrar. Fue entonces cuando escuché la voz de mi vecina. Suave, pero lo suficientemente clara para que yo la oyera. «El café está listo cuando tú lo estés». Y honestamente, cualquier hombre que es dejado fuera de su propia casa, merece un mejor trato que ese. La voz de mi esposa de repente se hizo más fuerte detrás de la puerta. Como si sintiera que algo estaba cambiando en el pasillo, pero era demasiado tarde. La semilla estaba plantada. Por primera vez en meses, tal vez años, sentí que alguien realmente valoraba mi presencia, en lugar de tratarla como una obligación. Me di cuenta de que esto no se trataba solo de quedarse fuera. Se trataba de respeto, de límites, y de una mujer que aparentemente había olvidado que el matrimonio se supone que es una sociedad, no una dictadura.
Mi vecina de enfrente acababa de recordarme cómo se veía la consideración, y el contraste era impactante. La pregunta era, ¿cuánto tiempo iba a quedarme parado en este pasillo, esperando permiso para entrar a mi propia casa? 23 minutos. Ese es el tiempo que estuve en ese pasillo, antes de escuchar finalmente el pestillo de la cadena abrirse. 23 minutos de mi vida desperdiciados, parado afuera de mi propia casa como una especie de vagabundo. Cuando la puerta se abrió, mi esposa apareció con esa expresión casual que la gente usa cuando no ha hecho absolutamente nada malo. Siento eso, dijo, sin sonar arrepentida en absoluto. Esa llamada duró más de lo esperado. Sin explicación, sin disculpa real, solo un encogimiento de hombros despectivo mientras caminaba de regreso a la cocina, esperando que la siguiera como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado. Algo había cambiado fundamentalmente, y no iba a fingir lo contrario. ¿Quién era tan importante que tuviste que dejarme fuera de mi propia casa?, pregunté, dejando mis llaves con fuerza deliberada sobre el mostrador. Ella se dio la vuelta y pude ver ese destello de molestia cruzar su rostro. La misma mirada que me daba cada vez que me atrevía a cuestionar sus decisiones o prioridades. Era privado, dijo como si eso lo explicara todo. Algunas conversaciones requieren privacidad, ya sabes. No puedo tenerte caminando por ahí haciendo ruido, interrumpiendo mis pensamientos. Interrumpiendo tus pensamientos, repetí lentamente. ¿En mi propia casa? Nuestro hogar, corrigió con ese tono que usaba cuando quería sonar razonable mientras era completamente irrazonable. Y sí, a veces necesito espacio para pensar, para tener conversaciones sin distracciones. Pensé que entenderías eso. La audacia era asombrosa. Realmente estaba tratando de hacer que esto sonara lógico, como si dejar a tu esposo fuera fuese algún tipo de comportamiento normal para establecer límites. Déjame ver si entiendo, dije, apoyándome contra el mostrador. ¿Crees que es aceptable dejarme fuera cada vez que decides que necesitas espacio en nuestro espacio vital compartido? No seas dramático, respondió ella, agitando la mano con desdén. Fue solo por unos minutos. 23 minutos. Ella hizo una pausa, claramente sin esperar que yo hubiera estado contando. Bueno, estas cosas toman tiempo. Las conversaciones de adultos no se pueden apresurar. Conversaciones de adultos. Como si yo fuera algún tipo de niño en el que no se podía confiar cerca de sus preciosas llamadas telefónicas. Estaba a punto de responder cuando hubo un suave golpe en nuestra puerta. Mi esposa y yo miramos hacia el sonido. A través de la mirilla, pude ver a mi vecina de enfrente sosteniendo lo que parecía un plato pequeño. Yo abriré, dije. Pero mi esposa ya se estaba moviendo hacia la puerta. No, yo iré, dijo rápidamente, con algo afilado en su voz. Pero yo estaba más cerca, y abrí la puerta primero. Mi vecina estaba allí parada con una cálida sonrisa, sosteniendo un plato de lo que parecían galletas caseras. Hola, dijo, mirándome directamente a mí antes de mirar a mi esposa. Hice demasiadas galletas con chispas de chocolate y pensé en compartir. Me pareció que podrías necesitar algo dulce después de tu espera afuera. La forma en que lo dijo, con la cantidad justa de preocupación inocente mezclada con un sutil reconocimiento de lo ridícula que había sido la situación, fue perfecta. El rostro de mi esposa se tensó de inmediato. Eso es muy considerado, dije, aceptando el plato. Huelen increíble. Uso mantequilla de verdad, dijo mi vecina con una sonrisa. Marca toda la diferencia. Siento si estoy interrumpiendo algo importante. La palabra importante quedó en el aire con el énfasis justo para dejar claro que había escuchado todo lo que había ocurrido en el pasillo antes. Ninguna interrupción en absoluto, respondí. Solo estábamos discutiendo los protocolos de comunicación del hogar. Los ojos de mi vecina brillaron con diversión ante mi fraseo diplomático. Bueno, si alguna vez necesitas discutir algo más, o si te encuentras fuera de casa otra vez, ya sabes dónde encontrarme. Mi esposa dio un paso adelante entonces, claramente disgustada con la dirección que estaba tomando esta conversación. Gracias por las galletas, dijo con cortesía forzada. Eso fue muy amable de tu parte. Por supuesto, respondió mi vecina con suavidad. Todos deberíamos cuidarnos unos a otros, especialmente cuando alguien está teniendo un día difícil. Me miró directamente a mí cuando dijo esto. Después de que se fue, mi esposa cerró la puerta con más fuerza de la necesaria.
¿De qué se trató eso?, exigió saber. ¿De qué se trató qué? Una vecina siendo amable. La forma en que te miraba. La forma en que tú la mirabas. Casi me río. Aquí estaba ella, preocupada por miradas y gestos, cuando acababa de pasar la mayor parte de una hora tratándome como a un intruso no deseado en mi propia casa. Quizás deberías preocuparte más por cómo tratas a tu esposo, que por cómo lo tratan los vecinos, dije con calma. No cambies los papeles, espetó ella. Necesitaba privacidad para una llamada importante. Y en lugar de ser comprensivo, estás ahí afuera charlando con la vecina como una especie de víctima. ¿Privacidad que requería dejarme fuera con llave? Sí, si eso es lo que hace falta. Ahí estaba. La verdad finalmente. Ella genuinamente creía que tenía el derecho de excluirme de mi propia casa cuando lo considerara necesario. Sin discusión, sin compromiso, solo su decisión unilateral de que yo podía esperar afuera como un perro. Le di un mordisco a la galleta. Estaba excelente, tibia y perfectamente endulzada. Mantequilla de verdad, como ella había dicho. Estas están realmente buenas, dije. Mi esposa me miró como si hubiera perdido la cabeza. ¿En eso te estás enfocando ahora mismo? Me estoy enfocando en la diferencia entre alguien que muestra consideración y alguien que no lo hace. El silencio que siguió estaba cargado de implicaciones que ninguno de los dos estaba listo para expresar todavía. Los siguientes días fueron tensos, con mi esposa actuando como si nada hubiera pasado, mientras simultáneamente vigilaba cada uno de mis movimientos. Se le había metido en la cabeza que mi vecina era de alguna manera una amenaza, lo cual era irónico considerando que ella era quien había creado toda esta situación al dejarme fuera. El viernes por la noche, decidió probar sus límites de nuevo. Llegué a casa para encontrar el pestillo de cadena asegurado una vez más. Esta vez, ni siquiera me molesté en tocar suavemente. Golpeé la puerta con fuerza suficiente para hacerla vibrar en su marco. «Abre esta puerta ahora mismo», grité, mi voz resonando por el pasillo. «Estoy en otra llamada importante», fue su respuesta ahogada. «Dame 10 minutos». «¿10 minutos?» Como si me estuviera haciendo algún tipo de favor al reducir el tiempo de espera. Miré esa puerta cerrada y sentí que algo se cristalizaba dentro de mí. Esto ya no se trataba de llamadas telefónicas. Esto se trataba de control, de ella probando cuánta falta de respeto toleraría yo. Me di la vuelta y caminé directo a la puerta de mi vecina. Ella abrió antes de que pudiera siquiera tocar, como si hubiera estado esperando esto. ¿Te dejaron fuera otra vez?, preguntó, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta. Aparentemente, ahora necesito hacer una cita para entrar a mi propia casa, dije. Ella se hizo a un lado, haciéndome un gesto para que entrara. Bueno, mi casa no requiere citas. ¿Pasa? Su apartamento era la imagen especular del mío, pero se sentía completamente diferente. Donde mi lugar siempre parecía desordenado y tenso, el suyo estaba limpio, acogedor, con una iluminación suave y el aroma persistente de algo que olía a vainilla y sándalo. ¿Café o algo más fuerte?, preguntó, cerrando la puerta detrás de mí. Algo más fuerte suena perfecto justo ahora. Ella sirvió 2 vasos de lo que parecía un buen whisky, no la cosa barata que mi esposa compraba cuando se molestaba en comprar alcohol. Entonces dijo, acomodándose en el sofá a mi lado, lo suficientemente cerca como para que yo captara su perfume, ¿cuánto tiempo lleva ella jugando estos pequeños juegos de poder? La franqueza de la pregunta me tomó por sorpresa. La mayoría de la gente evita hablar de problemas matrimoniales, pero ella fue directo al grano. Honestamente, no estoy seguro de cuándo empezó. Ha sido gradual, como hervir una rana. Excepto que las ranas son lo suficientemente inteligentes como para saltar cuando el agua se pone demasiado caliente, dijo con una sonrisa que era a la vez comprensiva y cómplice. Desde el otro lado del pasillo, podía escuchar la voz de mi esposa haciéndose más fuerte. Aparentemente, su llamada importante había tomado un tono más animado. Suena como si realmente estuviera metida en ello allá enfrente, observó mi vecina. Sí, estas llamadas son siempre misteriosamente cruciales cada vez que llego a casa. Es curioso cómo nunca parece tenerlas cuando ya estoy adentro. Mi vecina se reclinó, estudiándome con esos ojos inteligentes. ¿Sabes lo que creo?
Creo que te está probando, viendo con cuánto se puede salir con la suya antes de que finalmente digas basta. ¿Y qué te hace tan experta en dinámicas matrimoniales?, pregunté, aunque no con mala intención. Porque estuve casada con alguien que hacía exactamente lo mismo. Diferentes tácticas, mismo objetivo, control a través de crisis fabricadas. Había algo en su voz que me dijo que entendía este juego por experiencia personal. ¿Qué hiciste al respecto? Dejé de jugar, dijo simplemente. Resulta que cuando te niegas a participar en los juegos de poder de alguien, ellos cambian las reglas o encuentran a alguien más con quien jugar. Nos sentamos en un silencio cómodo por un momento, bebiendo nuestros tragos. A través de la pared, podía escuchar la voz de mi esposa subiendo y bajando, todavía inmersa en su misteriosa conversación. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo mi vecina. Adelante. ¿Cuándo fue la última vez que ella te hizo sentir bienvenido en tu propia casa? La pregunta golpeó más fuerte de lo que esperaba. Traté de pensar en un ejemplo reciente, algo que probara que mi matrimonio no estaba tan roto como empezaba a parecer. Comencé a hablar, luego me detuve. Esa es una pregunta más difícil de responder de lo que debería ser. Esa no es una buena señal. No, no lo es. Ella se movió ligeramente más cerca en el sofá, su rodilla casi tocando la mía. Sabes, cuando mi ex solía hacer sus trucos de control, yo solía pensar que era mi culpa de alguna manera, como si no estuviera siendo lo suficientemente comprensiva o solidaria. ¿Cuánto tiempo duró eso? Demasiado tiempo. Hasta que me di cuenta de que el problema no era mi reacción a su comportamiento. El problema era su comportamiento, y punto. Desde el otro lado del pasillo llegó el sonido de una puerta cerrándose de golpe. Mi esposa aparentemente había terminado su llamada y descubrió que yo no estaba sentado afuera como una mascota obediente. Parece que notó que no estás donde te dejó, dijo mi vecina con diversión. Casi de inmediato, hubo golpes agresivos en la puerta de la vecina. Vaya que tiene descaro, murmuró mi vecina, pero estaba sonriendo mientras lo decía. Los golpes continuaron, más insistentes ahora. ¿Sabes?, dijo, sin hacer ningún movimiento para levantarse, podríamos simplemente ignorarlo. Ver cuánto tiempo está dispuesta a hacer el ridículo en el pasillo. Tuve que admitir que había algo atractivo en esa idea. Dejarla parada afuera tocando, frustrándose cada vez más, mientras yo estaba sentado aquí en un espacio cálido y acogedor, con una mujer atractiva que realmente parecía disfrutar de mi compañía. ¿Qué piensas?, preguntó. ¿Listo para ver qué pasa cuando dejas de jugar su juego? Los golpes se hicieron más fuertes, más desesperados. Mi esposa claramente no estaba acostumbrada a ser ignorada. ¿Sabes qué?, dije, acomodándome de nuevo en el sofá. Creo que me gustaría ver exactamente eso. Mi vecina sonrió y rellenó mi vaso. Buena elección. El espectáculo apenas comienza. Los golpes eventualmente se detuvieron, pero podía escuchar a mi esposa caminando de un lado a otro en el pasillo, sus pasos agudos y agitados contra el suelo. Cada pocos minutos, lo intentaba de nuevo, alternando entre golpes agresivos y lo que sonaba como su oreja pegada a la puerta, tratando de escuchar lo que estaba pasando adentro. Realmente está comprometida con esta actuación, observó mi vecina, mirando hacia la puerta con diversión. No está acostumbrada a no salirse con la suya, inmediatamente respondí. Bueno, está a punto de recibir un curso intensivo de paciencia. Hablamos durante otra hora, y me di cuenta de algo que debería haber sido obvio, pero que de alguna manera no lo era. Me estaba divirtiendo, realmente disfrutando de una conversación con una mujer que escuchaba cuando yo hablaba, que no interrumpía cada oración con correcciones o críticas, que parecía genuinamente interesada en lo que yo tenía que decir. Cuando mi vecina sugirió pedir la cena, no lo dudé. ¿China o italiana?, preguntó, ya alcanzando su teléfono. Sorpréndeme, dije. Me están empezando a gustar las sorpresas. Ella pidió comida italiana, y cuando la entrega llegó 30 minutos después, hizo algo que me dejó pasmado. Insistió en pagar, diciendo que yo era su invitado. ¿Cuándo fue la última vez que mi esposa me había tratado como un invitado que valía la pena impresionar, en lugar de un compañero de cuarto al que apenas toleraba? Apenas nos estábamos acomodando para comer cuando la voz de mi esposa llegó a través de la puerta, ya no tocando, sino llamando a gritos. Sé que estás ahí dentro, dijo, con la voz tensa. Esto es ridículo.
Ven a casa ahora mismo. Mi vecina hizo una pausa con el tenedor a medio camino de su boca. Ven a casa como si fueras un niño que llegó tarde. Así es exactamente como ella lo ve, me di cuenta. ¿Y cómo lo ves tú? Miré alrededor de su apartamento, a las velas que había encendido, a las servilletas de tela real que había puesto, a la forma en que había servido la comida para llevar como si fuera una cena real, en lugar de solo combustible para sobrevivir otro día. Veo a una mujer que sabe cómo hacer que alguien se sienta valorado, dije. La sonrisa que me dio fue cálida y genuina. Buena respuesta. Desde el pasillo llegaron más pasos, y luego lo que sonaba como el teléfono de mi esposa sonando. Pude escucharla contestando, su voz adoptando ese tono dulce y razonable que usaba cuando hablaba con otras personas. Sí, estoy bien, estaba diciendo. Solo un pequeño desacuerdo con mi esposo. Nada serio. Mi vecina y yo intercambiamos una mirada. Pequeño desacuerdo, murmuré. Me deja fuera de mi propia casa y ahora es un pequeño desacuerdo. Está manejando la narrativa, dijo mi vecina. Probablemente llamando a su hermana o a su mamá, consiguiendo que le digan que tiene razón en estar molesta. Estaba absolutamente en lo cierto. Podía escuchar la voz de mi esposa volviéndose más animada, más moralista, mientras quienquiera que estuviera al otro lado aparentemente validaba su posición. ¿Sabes cuál es el verdadero problema?, dijo mi vecina, dejando su copa de vino. Ella nunca ha tenido que enfrentar consecuencias reales por tratarte mal. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, ¿qué es lo peor que le ha pasado cuando te falta al respeto? Te quedas callado por un día. Duermes en el sofá. Tienen una discusión que termina contigo disculpándote por algo que no fue tu culpa. Lo pensé y ella tenía razón. El mal comportamiento de mi esposa nunca le costaba nada realmente. Yo siempre simplemente lo absorbía, lo esquivaba, trataba de mantener la paz. Entonces, ¿qué estás sugiriendo? Estoy sugiriendo que tal vez es hora de que aprenda que las acciones tienen consecuencias. Desde el pasillo, escuché a mi esposa terminar su llamada telefónica, luego intentar abrir nuestra puerta de nuevo, más frenéticamente esta vez. Se está desesperando, observó mi vecina. Bien. ¿Realmente crees que esto es bueno? Creo que una mujer que deja a su esposo fuera de su propia casa, y luego hace un berrinche cuando le encuentra otro lugar donde estar, se ha ganado un poco de desesperación. Tenía un punto. Mi esposa había creado esta situación completamente por su cuenta. Ella había tomado la decisión de excluirme y ahora estaba molesta porque yo había encontrado otro lugar a donde ir. Hay algo más, dijo mi vecina, con la voz más suave ahora. ¿Qué es? He estado pensando en invitarte a cenar durante meses. Una cena real, no comida para llevar. La miré, realmente la miré. La forma en que la luz de las velas atrapaba sus ojos, la forma en que no había sido más que amable y acogedora desde el momento en que nos conocimos. El contraste con mi esposa, que trataba la amabilidad como un recurso limitado que tenía que ser racionado cuidadosamente, era marcado. ¿Por qué no lo hiciste?, pregunté. Porque estabas casado y respeto eso. Pero viendo cómo te trata. Sacudió la cabeza. La vida es demasiado corta para ver cómo maltratan a las buenas personas. Desde afuera llegó el sonido de la llave de mi esposa en su propia puerta, seguido por el golpe al entrar de nuevo a nuestro apartamento. Unos minutos después, mi teléfono comenzó a vibrar con mensajes de texto. Déjame adivinar, dijo mi vecina. Ha pasado al acoso digital. Miré los mensajes. Empezaban razonables y rápidamente degeneraban en acusaciones y demandas. ¿Quieres saber dónde estoy y cuándo voy a volver a casa?, dije. ¿Vas a decírselo? Miré alrededor de su apartamento cálido y acogedor, luego a mi teléfono lleno de mensajes enojados de la mujer que me había dejado fuera de mi propia casa apenas unas horas antes. Todavía no, dije, poniendo el teléfono boca abajo sobre la mesa. Creo que me gustaría terminar esta excelente cena primero. La sonrisa de mi vecina fue radiante. Esperaba que dijeras eso. Hacia las 10, mi teléfono había vibrado con 17 mensajes de texto y 4 llamadas perdidas. Mi esposa había pasado de confundida a enojada, y a lo que solo podía describirse como pánico. El último mensaje decía: si no vienes a casa ahora mismo, llamaré a la policía. ¿A la policía?,
se rió mi vecina cuando se lo mostré. ¿Por qué? ¿Por cenar con una vecina? Está perdiendo el control de la situación y lo sabe. Estábamos sentados más cerca ahora, la cena terminada hacía mucho, compartiendo una botella de vino que ella había abierto. La conversación había pasado de mis problemas matrimoniales a todo lo demás. Su trabajo, mis intereses, lugares a los que habíamos viajado, libros que habíamos leído. Me sorprendió cuánto tiempo había pasado desde que había tenido una conversación real con mi esposa sobre algo más que logística y quejas. Fue entonces cuando los golpes comenzaron de nuevo, pero esta vez era diferente. Más fuerte, más frenético, acompañado por la voz de mi esposa llamando mi nombre a través de la puerta. «Abre esta puerta ahora mismo», estaba gritando. «Sé que estás ahí dentro con ella». Mi vecina Nuestros vecinos estaban saliendo para ver de qué se trataba la conmoción. «¿Deberíamos?», pregunté, señalando hacia la puerta. «Oh, absolutamente. Esto está a punto de ponerse interesante». Cuando abrimos la puerta, mi esposa estaba parada allí en pijama y bata, con el cabello despeinado, frente a una pequeña audiencia de vecinos curiosos. Su rostro estaba enrojecido por la ira y la vergüenza. «Ahí estás», dijo, señalándome como si yo fuera un criminal. «¿Qué crees que estás haciendo?» «Algo que hiciste imposible en nuestra propia casa», respondí con calma. «Ese no es el punto. No puedes simplemente desaparecer e ignorar mis llamadas». «De hecho», dijo la señora Chun desde el final del pasillo, «él puede hacer lo que quiera». «Estás haciendo toda una escena, querida». Mi esposa se dio la vuelta, claramente sin esperar comentarios del público. «Esto es entre mi esposo y yo». «Entonces tal vez manténlo entre tu marido y tú», sugirió el chico universitario del 4B. «Algunos tenemos clases temprano mañana». Mi vecina dio un paso adelante y noté lo serena que se veía en comparación con la apariencia frenética de mi esposa. «Lo invité a cenar», dijo simplemente. Después de que lo dejaron fuera de su propio apartamento. Otra vez. El énfasis en otra vez no pasó desapercibido para nadie. Algunos de los vecinos intercambiaron miradas. «No tenías derecho», espetó mi esposa. «Tenía todo el derecho de invitar a un vecino a cenar. Nada es privado cuando estás gritando en el pasillo a las 10 de la noche». Mi esposa miró a las caras que la rodeaban, y pude ver el momento en que se dio cuenta de cómo se veía esto. Una mujer en pijama haciendo una escena en el pasillo porque su esposo cenó con una vecina después de que ella lo dejó fuera de su propia casa. «Esto es una locura», dijo ella. Pero su voz había perdido algo de su filo. «Lo que es una locura», dije, mi voz resonando claramente por el pasillo, «es una esposa que cree que puede tratar a su esposo como una visita no deseada en su propia casa y luego hacer un berrinche cuando él encuentra otro lugar a donde ir». Yo no hice un berrinche. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso ella pareció darse cuenta de cómo sonaba eso dado su comportamiento actual. «Miren», dijo la señora Chin amablemente. «Quizás ustedes dos deberían hablar de esto en privado». Pero en silencio, algunos de nosotros trabajamos turnos tempranos. «No hay nada de qué hablar», dijo mi esposa. Pero me estaba mirando a mí cuando lo dijo. Y había algo desesperado en sus ojos ahora. «Él necesita volver a casa ahora». «De hecho», dijo mi vecina, «él no necesita hacer nada. Es un hombre adulto que puede tomar sus propias decisiones sobre dónde pasa su noche». Mi esposa se volvió hacia ella con verdadero veneno ahora. «Tú no te metas en esto. Este es mi matrimonio. Entonces tal vez intenta tratarlo como uno, en lugar de una dictadura». El chico universitario de hecho se rió ante eso, lo que hizo que el rostro de mi esposa se tornara de un tono rojo aún más profundo. «¿Sabes qué?», dije, mirando directamente a mi esposa. «Creo que terminaré mi velada aquí. Podemos hablar mañana cuando te hayas calmado. No te atrevas a alejarte de mí». Pero ya me estaba dando la vuelta hacia la puerta de mi vecina. Los otros vecinos comenzaron a dispersarse, claramente incómodos con el drama en aumento. «Esto no ha terminado», gritó mi esposa detrás de mí. Hice una pausa y me volví para mirarla. «Tienes razón. No ha terminado. Pero tampoco va a continuar así». Mi vecina abrió más su puerta y yo entré. Mientras la cerraba detrás de nosotros, podía escuchar a mi esposa todavía parada en el pasillo,
pero la lucha se había ido de su voz. Estaba hablando sola ahora, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Bueno, dijo mi vecina, apoyándose contra la puerta cerrada. Eso fue ciertamente educativo. Siento que te hayas visto arrastrado a esto. ¿Estás bromeando? Ese fue el mayor entretenimiento que he tenido en meses, sonrió ella. Además, alguien necesitaba ver su comportamiento por lo que realmente es. Desde el pasillo llegó el sonido de la puerta de mi esposa cerrándose de golpe, seguido por un bendito silencio. ¿Crees que aprendió algo de eso?, pregunté. Mi vecina se sirvió otra copa de vino. Oh, aprendió algo. Si aprendió lo correcto, está por verse. Me desperté en el sofá de mi vecina a la mañana siguiente con el olor de un desayuno real cocinándose. No waffles congelados de microondas o cereal comido de pie sobre el fregadero, sino huevos y tocino reales chisporroteando en una sartén. ¿Cuándo fue la última vez que me había despertado con ese sonido? Buenos días, dijo ella cuando aparecí en la entrada de la cocina. Espero que te gusten los huevos fritos. Me gustan de cualquier forma que alguien más los cocine, dije, y ella se rió. Estándares bajos. Puedo trabajar con eso. Mientras desayunábamos juntos, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi esposa. Tenemos que hablar. Siento lo de anoche. Déjame adivinar, dijo mi vecina, notando mi expresión. Mensaje de disculpa. ¿Cómo lo supiste? Porque pasó toda la noche dándose cuenta de lo mal que se avergonzó frente a los vecinos. Ahora está en modo control de daños. Ella tenía razón. Por supuesto, las disculpas de mi esposa siempre venían después de que había llevado las cosas demasiado lejos y necesitaba restablecer la dinámica antes de enfrentar consecuencias reales. ¿Vas a hablar con ella? Eventualmente, pero no en su horario. Mi vecina sonrió con aprobación. Bien. Déjala lidiar con la incertidumbre por un rato. Pasé la mañana en casa de mi vecina, y fue notable lo normal que se sentía. Ella trabajaba desde casa como diseñadora gráfica, así que instaló su laptop en la mesa de la cocina mientras yo leía un libro de su impresionante biblioteca. Sin drama, sin tensión, solo dos adultos compartiendo espacio cómodamente. Alrededor del mediodía, hubo un suave golpe en la puerta. La voz de mi esposa llegó a través de ella, mucho más tranquila que la noche anterior. Sé que estás ahí dentro. Por favor, ¿podemos simplemente hablar? Mi vecina me miró interrogante. Asentí y fui a abrir la puerta. Mi esposa estaba allí parada luciendo genuinamente arrepentida, con el cabello bien arreglado, vistiendo uno de sus atuendos más bonitos. Claramente se había esforzado en su apariencia. ¿Podemos hablar en privado?, preguntó, mirando nerviosamente a mi vecina. Podemos hablar, dije. Aquí. Delante de ella. Ella es quien me ha estado tratando con respeto últimamente. Creo que se ha ganado el derecho de escuchar cómo termina esto. El rostro de mi esposa se tensó, pero entró cuando le hice un gesto. Siento lo de anoche, comenzó. Estaba molesta y exageré. ¿Qué parte sientes? ¿Dejarme fuera, ignorarme durante horas, o hacer una escena en el pasillo? Todo eso, dijo rápidamente. Me doy cuenta de que he sido irrazonable últimamente. ¿Últimamente? Ella hizo una pausa, claramente sin esperar que yo cuestionara su cronología. Está bien, desde hace un tiempo. Sé que no he sido la mejor esposa. Mi vecina estaba escuchando tranquilamente desde la cocina, sin entrometerse, pero tampoco fingiendo que no podía oír. ¿Qué estás proponiendo exactamente?, pregunté. Quiero que vuelvas a casa. Podemos solucionar esto. Seré más considerada con mis llamadas telefónicas, y podemos establecer algún tipo de sistema. ¿Un sistema?, repetí inexpresivamente. Sí, para que ambos sepamos cuando necesito privacidad, y tú no te sientas excluido. Ahí estaba. Incluso en su disculpa, todavía estaba defendiendo su derecho a excluirme de mi propia casa. Solo estaba ofreciendo darme aviso por adelantado. Déjame preguntarte algo, dije. Cuando me dejas fuera para tus llamadas privadas, ¿con quién estás hablando exactamente? Ella vaciló solo una fracción de segundo de más. Solo amigos. Mi hermana a veces. No es importante quién,
Pero esa vacilación me dijo todo lo que necesitaba saber. Mi vecina también lo captó. Vi sus cejas levantarse ligeramente. Esto es lo que va a pasar, dije, mi voz tranquila pero firme. No voy a volver a casa hoy. Tal vez tampoco mañana. Necesito tiempo para pensar si vale la pena salvar este matrimonio. ¿Qué quieres decir? El pánico se deslizó en su voz. Por supuesto que vale la pena salvarlo. ¿Lo vale? Porque desde donde estoy parado, parece que quieres un compañero de cuarto que pague la mitad de las facturas y se mantenga fuera de tu camino cuando sea conveniente. Eso no es un matrimonio. Eso no es justo. Lo que no es justo es ser tratado como un inconveniente en mi propia vida. Mi vecina habló entonces, su voz suave pero clara. Tal vez esto es algo que ustedes dos deberían discutir cuando ambos hayan tenido más tiempo para pensar. Mi esposa se volvió hacia ella con verdadera hostilidad. Esto es tu culpa. Él nunca fue así antes de que empezaras a llenarle la cabeza con ideas. No le llené la cabeza con nada, respondió mi vecina con calma. Solo le mostré cómo se siente ser tratado con cortesía básica. La verdad de esa declaración quedó en el aire como un desafío. Elige, dijo mi esposa de repente, volviéndose hacia mí. Ella oyó, ahora mismo. El ultimátum era tan perfectamente típico de su enfoque para los problemas. Crear una crisis. Forzar una decisión inmediata. Evitar cualquier examen real de los problemas subyacentes. ¿Sabes qué? Dije. Elijo el respeto. Elijo ser valorado. Elijo estar con alguien que ve mi presencia como un regalo, no como una obligación. Entonces, ¿la estás eligiendo a ella? Me estoy eligiendo a mí mismo. Por primera vez en años, estoy eligiendo lo que merezco. Mi esposa me miró fijamente por un largo momento, y pude verla procesando el hecho de que sus tácticas habituales no estaban funcionando. Bien, dijo finalmente. Pero no vengas arrastrándote de vuelta cuando te des cuenta del error que estás cometiendo. No lo haré, dije simplemente. Después de que se fue, mi vecina se acercó y se sentó a mi lado en el sofá. ¿Estás bien?, preguntó. Mejor de lo que he estado en años, en realidad. Qué bueno, porque decía en serio lo que dije ayer sobre esa invitación a cenar. Una de verdad esta vez. La miré. A esta mujer que me había mostrado más consideración en 2 días que mi esposa en 2 años. Me gustaría eso, dije. Me gustaría mucho eso. Más tarde esa noche, mientras planeábamos esa cena, me di cuenta de algo importante. No solo había terminado mi matrimonio. Había comenzado mi vida de nuevo. Y por primera vez en años, estaba genuinamente emocionado por lo que vendría después. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la siguiente historia. Nos vemos pronto.